Hay películas que salen, arrasan y pasan directo a la historia. Y después están estas. Las películas que nacieron muertas, demolidas, ridiculizadas e ignoradas. O también películas que nacieron directamente olvidadas. Películas que fueron un desastre total cuando aparecieron y que por algún motivo que nadie vio venir, años después renacieron, convertidas en clásicos que hoy en día defendemos como si fueran parte de nuestra identidad. Lo curioso es que cada una de estas películas tiene una historia distinta. Algunas murieron por culpa de un estudio, otras por la mala prensa, otras también por adelantarse demasiado a su tiempo, y otras simplemente tuvieron tanta mala suerte que parecen un chiste. Pero todas tienen algo en común, que el tiempo les dio la razón y la gente también. Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Germán Videla, director y creador de Estudio GB, y hoy vamos a ver películas que fracasaron pero que terminaron siendo inolvidables. Blade Runner siempre me impresionó por lo injusto que fue su nacimiento. Fue una película hecha por gente que entendía perfectamente lo que estaba haciendo, pero estrenada ante un público que no estaba preparado en lo absoluto. En los años 80 la ciencia ficción venía cargada de aventura, de efectos de impactos y de héroes totalmente inolvidables. Y de repente aparece esta historia llena de silencio, de momentos contemplativos, de personajes que dudan más de lo que actúan, y que encima plantea la idea de que los villanos sienten más que los protagonistas humanos. Eso era demasiado para su época. El estudio, estando tan aterrado, trató de volverla más digerible. Le sumaron una narración explicativa para que pareciera más digerible, cuando justamente perderse era parte del viaje. Incluso forzaron un final positivo que no tenía absolutamente nada que ver con la visión original. Y ese tipo de decisiones hicieron que el público entrara al cine esperando una cosa y terminaran recibiendo algo totalmente distinto. Con el paso de los años, la película empezó a resurgir gracias a fanáticos obsesionados, críticos que cambiaron de opinión y cineastas que la tomaron como influencia. El Final Cut, que finalmente respetó la versión original de Ridley Scott, fue la versión que el mundo necesitaba para entenderla. De golpe, escenas que parecían lentas empezaron a sentirse poéticas. Personajes que eran raros ahora tenían profundidad emocional y preguntas que antes parecían pretenciosas se volvieron esenciales para entender la identidad humana en el cine. Blade Runner pasó de ser un error malentendido a ser una obra maestra universal. Y no solo porque la película cambiara, sino porque también cambiamos nosotros. La película de The Thing o La Cosa es un caso claro de cómo un contexto puede destruir un estreno. Carpenter venía de éxitos, pero la industria todavía no estaba preparada para que una película de terror tuviera un nivel técnico tan alto. En una época donde los efectos prácticos eran simples trucos visuales, él representó criaturas que se movían, respiraban y que también mutaban frente a la cámara como si fueran seres reales. Y eso, lejos de ser celebrado, terminó generando rechazo. En esa época la gente venía de ver extraterrestres adorables, como por ejemplo la película de E.T. el extraterrestre, y de repente Carpenter les tiró encima la representación más grotesca de la desconfianza humana. Uno no sabía si su amigo, su compañero o su propio reflejo era quien decía ser, y eso directamente era demasiado perturbador para el público promedio del año 1982. Con el tiempo, la película se convirtió en una lección de cómo construir tensión sin necesidad de mostrar todo, de cómo la paranoia puede ser más aterradora que cualquier monstruo. Incluso los cineastas empezaron a estudiarla. Los efectos se tomaron como referencia y toda una generación descubrió que Carpenter había creado algo adelantado por décadas. Hoy es un clásico del terror respetadísimo, pero nació como un fracaso y eso es lo que la hace todavía más legendaria. El Club de la Pelea nació incómoda y eso le costó bastante caro. Es el tipo de película que te muestra cosas que no querés ver, que te dice cosas que no querés admitir y que te enfrenta con el hecho de que la vida tiene un vacío enorme e intentamos llenar con cualquier cosa. Y claro, no todo el mundo quiere escuchar eso cuando sale a ver una película un viernes en la noche. Además, llegó en un momento donde el humor cínico no era tan común, donde la crítica social no era tan directa y donde poner en pantalla una cultura de hombres golpeándose para sentir algo era demasiado fuerte. Fincher hizo una película precisa, quirúrgica y diseñada para incomodar, y obviamente eso fue lo que generó, pero en su momento eso también era sinónimo de fracaso. La resurrección del Club de la Pelea llegó cuando el público adecuado la encontró en casa. La persona que podía verla 2, 3 o 5 veces podía empezar a notar las pistas, los detalles y los mensajes escondidos, y ahí fue cuando la película explotó. Se transformó en un fenómeno cultural, en un símbolo generacional y en un ejemplo de cómo una obra puede renacer cuando deja de depender del marketing y se apoya únicamente en su calidad. Hoy es imposible imaginar el cine sin ella, pero al principio simplemente era esa película rara que nadie había ido a ver. Lo del Gigante de Hierro es una injusticia dolorosa. Es una película hecha con un nivel de sensibilidad que muy pocas películas animadas tienen. Es una película delicada pero sin ser cursi. Es muy intensa pero a la vez no es ruidosa. Y a su vez es una película emocional pero sin manipulación. Pero lamentablemente tuvo la mala suerte de caer en manos de un estudio que en ese momento estaba completamente desorganizado. En ese momento Warner ni siquiera sabía qué identidad de animación quería construir. Y en medio de todo ese caos simplemente esta
película quedó olvidada. Es increíble que un proyecto que habla sobre el miedo, sobre la violencia y sobre la posibilidad de elegir quién querés ser terminó pasando desapercibido simplemente porque nadie se tomó el tiempo de promocionarlo como debió ser. Pero ahí es cuando aparece una de las cosas más lindas del cine, que es la adopción espontánea. La gente empezó a descubrirla por accidente, padres que la encontraban en televisión y chicos que la veían sin contexto y quedaban marcados. Y así con el tiempo la película se volvió gigante. Y es el tipo de clásico que no necesitó tener éxito para sobrevivir, tan solo necesitó emoción. Y hoy está donde siempre mereció estar, en el corazón de quienes la encontraron tarde, pero que la encontraban igual. Scott Pilgrim es una radiografía perfecta del choque entre el cine tradicional y del cine que estaba por venir. Edgar Wright hizo una película que funcionaba perfectamente como videojuego, también que funcionaba como cómic, como videoclip y como comedia absurda, todo directamente al mismo tiempo. Pero en el año 2010 esa mezcla era demasiado. Había gente que directamente no entendía por qué había palabras flotando, que tampoco entendían por qué había efectos sonoros escritos, por qué los cortes eran tan rápidos y por qué cada pelea parecía sacada de un anime. Era un idioma que el cine en ese momento todavía no hablaba en lo absoluto. Y cuando un idioma es nuevo, la gente suele tender a rechazarlo. Pero apenas internet se volvió terreno fértil para este lenguaje, la película explotó. Empezó a circular fragmentada, transformada en GIF, memes, videos editados y análisis visuales. Y ahí, donde el cine no había podido conquistar a nadie, las redes la adoptaron como una bandera. De repente, sus ideas visuales parecían adelantadas a su época. No extrañas, y hoy es influencia directa de cientos de productos audiovisuales. Scott Pilgrim fue un fracaso, pero solo hasta que el mundo se puso a su nivel. Atlantis fue una de las apuestas más audaces de Disney, pero también una de las menos comprendidas. Venía de una época donde el público estaba acostumbrado a las princesas, a las canciones, a las moralejas claras y a los chistes para toda la familia. Pero de repente aparece esta película más adulta, cargada de exploración y con una estética que mezclaba arqueología, ciencia ficción y misticismo. Y sobre todo, era una película que no subestimaba al espectador, pero a Disney no le gustó ese riesgo en lo absoluto. Y cuando un estudio no está enamorado de su propia película, ahí ya es cuando la película está condenada. Aún así, Atlantis tenía algo irresistible, un mundo enorme, personajes con profundidad, una mitología que no necesitaba explicarse para sentirse real. Era una animación que mostraba su propia identidad, y eso, aunque el público no lo haya visto en su estreno, quedó impregnado en la memoria de quienes sí la vieron. Y años después, cuando esa generación creció, la reivindicó con una fuerza imposible de ignorar. Atlantis es la prueba de que un clásico puede nacer incluso cuando todo el mundo la da por muerto. El Planeta del Tesoro es una de esas películas que si hubiera salido 10 años después de su estreno, entonces hubiera sido un éxito brutal. Era una mezcla fascinante de animación tradicional y tecnología 3D mezclada con elegancia. Era un mundo creado con una imaginación absurda y una historia clásica transformada en algo completamente nuevo. Pero lamentablemente llegó en un punto en donde Disney estaba cambiando de liderazgo y también cambiando de identidad y cambiando de objetivos. Era una película demasiado costosa y demasiado ambiciosa, y para los ejecutivos de ese entonces también era demasiado rara. Y cuando una película no encaja en la estrategia del estudio, entonces ahí es cuando la estrategia no la acompaña. Y así fue como terminó siendo una de las mayores pérdidas económicas en la animación. Pero lo que el estudio no supo ver, lo vio la gente, especialmente quienes crecieron con ella. Y ahí es donde aparece el fenómeno más interesante de esta lista, que es la revalorización generacional. Es esa idea de que una película no se hace clásica porque el estudio lo dice, ni tampoco porque el estreno lo consagra, sino porque quienes la vieron de chicos la recuerdan como un tesoro propio. Hoy en día El Planeta del Tesoro es uno de los pilares de la nostalgia moderna, un fracaso que, como tantos de esta lista, simplemente llegó en el momento equivocado. Estas 7 películas comparten un destino fascinante, que todas fueron rechazadas por distintas razones, pero que a su vez las 7 películas sobrevivieron al rechazo. Algunas cayeron porque el público simplemente buscaba otra cosa, otras porque los estudios tomaron decisiones equivocadas, y otras porque estaban adelantadas a su tiempo por años o incluso por décadas. Sin embargo, ninguna de estas películas desapareció. Algunas renacieron gracias a los formatos caseros, otras directamente gracias a internet, y otras por el simple hecho de que eran demasiado buenas para morir. Y eso es lo mejor, cuando una película revive gracias a la gente y no gracias al marketing. Cuando la memoria colectiva decide que lo que fue un fracaso merece ser un clásico. Y ahí es cuando te das cuenta que el cine no se define por la crítica o por la taquilla, sino por lo que nos hace sentir años después. Si te gustaría una segunda parte de este video, déjamelo saber en los comentarios. También no te olvides de dejar un buen like en el botón de acá abajo y de suscribirte para que podamos seguir creciendo como comunidad. Yo soy Germán Videla, director y creador de Estudio GB, y si te quedaste con ganas de ver otro video, solo toca acá.